y vamos a compartir el PPT. Ya. Antes, habíamos entonces trabajado, ¿cierto? Que habíamos dicho que esta unidad es de poesía y naturaleza. O sea, del amor y la naturaleza. Experiencias de amor y naturaleza, y estamos enfocados en trabajar solo en poesía, ¿cierto? Y habíamos trabajado entonces en torno al lenguaje figurado, en las imágenes que están en la poesía, en cómo inferimos estos significados, y la clase antes de la prueba del libro trabajamos en el amor en las calles, ¿cierto? Que vimos hartas expresiones de amor que estaban en las calles. Entonces ahora esta clase se llama ¿A quiénes amamos en este mundo? ¿Ya? Y el objetivo de esta clase va a ser interpretar expresiones figuradas que se utilizan en un poema para describir la naturaleza. Entonces seguimos en lo mismo, que cómo vemos estas expresiones figuradas. ¿Se acuerdan que en la clase anterior igual vimos las expresiones figuradas? Que era como de una palabra, ¿cierto? Cómo se le otorgaba, cómo se estaba este lenguaje figurado, este lenguaje distinto a otra palabra. Y nos dimos cuenta que nosotros utilizábamos mucho el lenguaje figurado y ustedes no se daban cuenta, ¿ya? Que son como nuestros dichos chilenos, nuestras formas de expresarnos, ¿cierto? Y que nosotros utilizamos mucho el lenguaje figurado. ¿Ya? Y habíamos dado los ejemplos de cuando vimos hagamos una vaca, ¿ya? Y que estábamos viendo los de, ¿cómo se llama este? El video que vimos en la clase anterior. ¿De este que hace video en internet? ¿Doblado? Sí, ese de doblado, ¿cierto? Y doblado utiliza mucho el lenguaje figurado. Y ahí nos dimos cuenta que todos utilizamos el lenguaje figurado. Ahora que es más complejo verlo en la poesía. Profesora, Dígame. pero aún no comprendo muy bien lo que es el lenguaje figurado. Ya, entonces, a lo que voy yo con el lenguaje figurado es decir, palabras, ¿ya? Que yo podría decir qué bonito está el día, ¿ya? Que eso sería, pero yo puedo decirlo de una manera distinta, como más adornado, más bonita. Si esa es la idea. Todo lo que tiene que ver con la poesía es como cómo adornamos las palabras, es una nueva forma de hablar. ¿Ya? Entonces, en vez de decir qué bonito el día, podría decir el día está como tu mirada, intenso, no sé qué. ¿Ya? Me transmite la felicidad de los rayos, y ahí empiezo a hablar otras cosas. Digo de maneras distintas, ¿ya? Por eso el lenguaje figurado, es como adornado, ¿ya? Una nueva forma de hablar. Y vamos con esta actividad que dice así. Vamos a leer este texto que dice, la primera fotografía de nuestro planeta, ¿ya? Fue tomada el 1972 por el Apolo 19 en su camino a la Luna. En 1990, la sonda espacial Voyager 1 logró una nueva imagen de la Tierra muy distinta de la anterior. Y a 6.000 millones de kilómetros cerca de Saturno, la Voyager mostró el lugar que habitamos como un pequeño punto de luz, apenas distinguible en el universo. Esta imagen es conocida como el punto azul pálido. Y sobre esto, el astrónomo y divulgador científico Carl Sagan afirmó: debemos tratarnos mejor unos a otros y perseverar y amar nuestro punto azul pálido, el único hogar que conocemos. Ya, entonces, ¿qué te hace pensar la cita de Carl Sagan? ¿Ustedes están de acuerdo con lo que dice él? Yo estoy de acuerdo porque encuentro que igual él dice como cosas que son ciertas, Como por ejemplo, que hay que valorar como el hogar que es como para nosotros la tierra porque es lo único que conocemos. sí, ¿cierto? Y dice, no solo la tierra, sino que también tenemos que amarnos y respetarnos si queremos los unos a los otros, ¿cierto? Entre nosotros como personas que cohabitamos en este espacio y también nuestra tierra, ¿cierto? ¿Ya? Por ejemplo, ayudándola con el reciclaje, podemos, con los productos que utilizamos, ¿cierto? Ahí podemos ayudar y hacer como un agente de cambio en torno a esto, porque como dice ahí,
es el único hogar que conocemos, es el único que tenemos. Ya. Y seguimos. Dice, el lenguaje poético. Para volver. El lenguaje poético, en las clases anteriores, como habíamos visto, son poemas que tratan la visión del hablante sobre la naturaleza. El lenguaje usado, ya, entonces, el lenguaje poético, esta forma de hablar distinta, ¿cierto? La forma de hablar es la forma de expresar de este hablante lírico. ¿Quién es el hablante lírico? ¿A quién le decimos hablante La lírico? persona como que está haciendo como un poema o él como que relata eso. Ya, sí. Tenemos al poeta, ¿cierto? Está el poeta, quien escribe el poema, y otra persona tenemos esta voz que está hablando dentro del poema. Porque, por ejemplo, puede ser el Álvaro, puede ser el escritor de nuestro poema, pero cuando él escribe un poema, en el poema puede ser mujer. La voz poética puede ser femenina o puede ser masculina o puede ser un animal, ¿ya? O puede ser una cosa, porque recuerden que en la poesía nosotros le podemos entregar habilidades y cualidades humanas a objetos inanimados. Entonces la voz poética puede ser muchas cosas, ¿ya? No necesariamente tiene que ser concordante con el poeta. Y si lo lleváramos a esta extrapolación, ¿ya? Con la narrativa, es el narrador. ¿Ya? ¿Cierto? En el narrador también, en narrativa tenemos al escritor y tenemos al narrador. Y en poesía tenemos al poeta o la poetisa y nuestro hablante lírico. ¿Se entiende? Ya bien. Entonces, ¿ustedes consideran que el lenguaje que se utiliza en la poesía es de carácter objetivo o es subjetivo? Subjetivo, Excelente. ¿Por qué es subjetivo? porque ocupan como lo lindean muchas las palabras. ¿Ya, sí? Porque es de la opinión de la persona. Ya también, ¿cierto? Adornamos nuestro lenguaje con esta nueva forma de hablar, ¿cierto? Embellecemos este lenguaje y aparte tiene que ver con lo que yo pienso, con lo subjetivo, lo nuestro es subjetivo, ¿ya? Y además es interpretable, ¿ya? En la poesía igual es interpretable. Vamos a interpretar esta información de manera distinta, no es lo mismo que leer una noticia. Una noticia es objetiva, ya la poesía no es una noticia. Entonces decimos que los poemas suelen expresar sentimientos también, ¿ya? No es, por ejemplo, en una noticia ustedes no van a escuchar al periodista que va a decir, yo siento que el día está muy extraño. Ya, no lo dice. Por eso, en una noticia o en todo texto no literario, siempre por eso decimos esta diferencia que es objetivo, ¿ya? No demuestran sentimiento, no adornamos la forma de decir las palabras. Mientras que todo texto literario siempre va a expresar esta forma de sentir, las emociones, las ideas acerca de algún elemento o experiencia que llama la atención del poeta y sobre el cual éste crea una nueva realidad mediante el lenguaje. Entonces, si por ejemplo el poema quiere hablar sobre el amor de su vida, sobre la naturaleza, sobre una flor, sobre un pajarito, sobre el día, sobre la muerte, sobre la vida, ¿ya? Tiene que ver solamente con la atención de este poeta sobre qué temáticas quiere trabajar. Estas se recrean, es decir, aunque un poema hable de cosas conocidas y se presentan como nuevas y únicas, pues expresan una subjetividad particular. Porque, por ejemplo, yo le digo a la Isadora que piensa en un perro, ¿qué perro se le viene a su cabeza? Mis mascotas. ¿Ya? Y por ejemplo, yo puedo estar pensando en un pastor alemán. Tenemos en nuestra cabeza también tenemos distintas imágenes mentales. Es como yo le digo, piensa en una casa. Y yo puedo estar pensando en una casa de un piso y usted puede estar pensando en una de 2 pisos. O el Álvaro puede estar pensando en un departamento.
O en una mansión. o en una mansión, como nosotros, por eso es interpretable, por eso es tan subjetivo. Y a pesar de que estemos hablando de una cosa conocida, por ejemplo, de la naturaleza, en este caso cuando estamos hablando del amor y la naturaleza, todos hemos visto una flor, todos hemos visto una rosa, todos hemos visto lo que sea, pero se expresan de manera distinta y única, y nueva, pues se expresan una subjetividad particular. Así el objeto lírico, ya el objeto a quien estamos escribiendo este poema, ¿ya? Pasa a ser un tema específico mediante la voz del hablante lírico, ¿ya? Entonces, yo identifico a quién le estamos escribiendo este poema y cómo vamos a expresar estos nuevos sentimientos. Entonces ahí tenemos como palabras claves que es cierto que ya habíamos hablado sobre el lenguaje figurado y que el objeto lírico es de qué o quién se habla en el poema. Entonces tenemos como palabras clave, el hablante lírico es quien habla, y el objeto lírico es de qué o quién se habla. ¿Ya? Entonces, la estrategia de esta clase que vamos a trabajar va a ser otorgar el significado a las expresiones figuradas. Ya, entonces, la idea es que primero vamos a leer un poema, porque antes de analizarlo tenemos que leerlo. Luego tenemos que inferir el objeto lírico, entonces tenemos que, para encontrar el objeto lírico es de qué o quién se habla, tenemos que observar el título, tenemos que marcar de qué habla las primeras estrofas, luego observar cómo se habla de lo que se habla, qué se dice sobre este objeto y responder de qué se habla. Luego hacer marcas textuales, ¿cierto? Siempre vamos destacando el texto, es decir, el poema, y luego otorgar este significado. Encerrar el verso con lenguaje poético y responder la pregunta, ¿qué idea del objeto nos entrega esta frase? Entonces, en realidad, como pregunta general que vamos a querer responder a través de estas marcas textuales es, ¿cómo describe el hablante a la naturaleza en el poema Erraba solitario como una nube? Ya, entonces, aquí vamos. Me están preguntando por las actividades, chicos. Recuerden que tratamos de, por ejemplo, aquí vamos a enseñar cómo se identifican y qué significado tienen las expresiones figuradas. Entonces yo les enseño cómo se hace, vamos de paso a paso, y luego después ustedes lo hacen solito en la casa con la actividad central. Esa es como la idea. Entonces la pregunta general va a ser, ¿cómo describe el hablante a la naturaleza en el poema? ¿Ya? Y tenemos que identificar cuál es el objeto lírico, ¿ya? Para dar cuenta de eso. Y aquí va el poema, dice: un día erraba solitario como una nube, que flotaba en las alturas sobre valles y colinas, cuando de pronto vi una muchedumbre, un ejército de narcisos dorados, junto al lago bajo los árboles, se estremecían y bailaban en la brisa, sin interrupción como las estrellas que brillan y titilan en la Vía Láctea. Se extendían como una línea infinita a lo largo de los márgenes de aquella ensenada. De una sola mirada vi más de 10.000 narcisos que movían sus cabezas en animada danza. También las olas danzaban a su lado, pero ellos estaban más contentos que las brillantes olas. Un poeta solo podía sentirse alegre en tan jovial compañía. Yo miraba y miraba, pero no sabía aún cuánta riqueza me había proporcionado esta visión. Porque muchas veces cuando descanso en mi lecho, ocioso y pensativo, vuelven repentinamente a brillar ante ese ojo interior, que es la felicidad de los solitarios. Y mi alma se llena entonces de deleite y danza con los narcisos. Ya, entonces aquí tenemos por este poema que se llama Erraba, ¿cierto? Erraba solitario como una nube, de Williams. Dice acá: un día erraba solitario como una nube que flota en las alturas sobre valles y colinas. Y en realidad, ¿el cierto qué quiere decir? Que en realidad como que estaba
que estaba solitario, ¿cierto? Que estaba solo caminando como por ahí, ¿cierto? Pero él lo dice con lenguaje figurado, una nueva forma de decirlo, y cerraba, solitario, como una nube. Recuerden que aquí tengo, por ejemplo, el marcado el cómo, y si es un cómo, estamos utilizando la figura literaria que es una, Comparación. Comparación. exacto, comparación. Y entonces ahora se entiende más lo que es el lenguaje figurado, ¿cierto? Profesora, Dígame, ¿qué son los narcisos? una flor. Entonces ahí, claro, pues dice que los narcisos movían sus cabezas en danza, ya pues ustedes saben que las flores no bailan, y ahí estamos utilizando una personificación, y ahí, pero es una nueva forma de hablar, una nueva forma única de decir las cosas. Y entonces la primera estrategia decía uno que era leer, y luego dice dos, inferir el objeto lírico, ¿verdad? ¿De qué se habla? Entonces aquí yo tengo marcado que primero teníamos que identificar el título, y el título se llamaba Erraba solitario como una nube. Y aquí tengo marcado de nuevo el título de la primera estrofa. Luego B, primera estrofa, habla de una cantidad de narcisos. Dice, cuando de pronto vi una muchedumbre, un ejército de narcisos dorados. ¿Ya? Entonces como que dice, como que si las flores vinieran caminando hacia él, como que vi una muchedumbre, un ejército. ¿Ya? Y si dice narcisos dorados, ¿de qué color son? Amarillos. Exacto, Amarillo. amarillos. Bien, bien, bien. C. En los párrafos se describe cómo son los narcisos, cuándo se extienden, cómo bailan, ¿cierto? Y del efecto que causan el hablante. Entonces, por ejemplo, aquí dice, se extendían como una línea infinita. ¿Ya? Entonces, como que estaban en línea y eran infinitos, no podía parar de ver que había muchos narcisos, como que debe haber sido como un campo de flores. Luego dice, también las olas danzaban a su lado, pero ellos estaban más contentos que las brillantes olas. Entonces, como que también a pesar que habían olas del mar, también ellas bailaban y estaban contentas al lado de esa ola. Y luego dice, vuelven repentinamente a brillar ante ese ojo interior. Y así como que estamos viendo, como de qué se está hablando en el poema, ¿cuál es el objeto lírico del poema? Los Las narcisos. flores. Eso, los narcisos, las flores, y ahí estamos viendo, ¿cierto?, las marcas textuales. Entonces, ¿de qué habla el poema? De unos narcisos que el hablante se encontró en su camino y que alegraron su corazón. Marcar las evidencias textuales que describen el objeto lírico, los narcisos. Entonces aquí tenemos, vi una muchedumbre, un ejército de narcisos, se estremecían y bailaban en la brisa, sin interrupción como las estrellas que brillaban y titilaban en la Vía Láctea, se extendían como una línea infinita, que movían sus cabezas en animada danza, pero ellos estaban más contentos que las brillantes olas. Entonces aquí tenemos en varias líneas, en varios versos, cómo se describen a los narcisos, que es nuestro objeto lírico. Y otorgar significado a estas expresiones figuradas. Entonces ya sabemos las marcas textuales de descripción, ahora busquemos las expresiones figuradas. Por ejemplo, ahí donde dice, cuando de pronto vi una muchedumbre, de pronto vi una muchedumbre, un ejército de narcisos dorados, voy aquí. ¿Qué es una muchedumbre? Ay, se me cambia la diapo. Ahí está. ¿Una muchedumbre? Sí, entonces. Uy, se me cambia, Es pero no. como un montón como de personas o cosas. Exacto. Una muchedumbre, un montón, una gran cantidad de gente, una gran cantidad, por ejemplo, cuando dice muchedumbre, una gran cantidad de personas, ¿cierto? Gente. Pero cuando dice que es un ejército de narcisos, estamos hablando de una cantidad de soldados, como que hace esta comparación en una metáfora en realidad, ¿cierto? Una metáfora de esto, porque compara a los narcisos con personas y luego compara a los narcisos con un ejército. Ahora, no es comparación solo porque no tiene el cómo. Entonces, el objeto lírico son narcisos, y la idea del objeto que nos entrega es que son muchos narcisos, ya debido a que nos dice que son una muchedumbre y un ejército, nosotros la Valtierra nos entrega esta pista que son muchos narcisos. Ya puede ser un campo lleno de narcisos. Luego tenemos esta otra frase que dice que se estremecían y bailaban en la brisa, ¿cierto?
Y ahí podríamos decir que estremecer y bailar son acciones de humanos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué figura literaria es esta? La personificación. Exacto, una personificación. La idea es que nos entrega es que los narcisos se mueven como si bailaran y se estremecieran, ¿cierto? Y esas son características humanas que le estamos otorgando a este objeto, a esta flor. Y luego tenemos esta otra frase que dice, qué pesado, dice, sin interrupción como las estrellas que brillan y titilan en la Vía Láctea se extendían como una línea infinita. Entonces aquí dice que los narcisos brillan y titilan como estrellas. ¿Qué es titilar? Esa, cuando uno ve la estrella y hacen como... Que brillan, como Sí, que se ¿cierto? prenden y se apagan. Exacto. Y se extendían como en una línea infinita, como una línea infinita. Son muchos, ¿cierto? Como si fueran infinitos, como que no fueran a desaparecer, como que no dejamos de ver los narcisos, está un campo lleno. Entonces los narcisos brillan y su cantidad es infinita. Se repite la idea nuevamente de la muchedumbre, ¿cierto? Del ejército, de que hay muchos narcisos. Entonces finalmente podríamos decir que el objeto lírico, el hablante describe a la naturaleza a partir de los narcisos que se encuentra, ¿cierto? Y de ellos se menciona que son numerosos, que son brillantes y que bailan. Entonces la pregunta principal era, ¿cómo? ¿Usted me la puede leer? Porque yo no veo, porque justo se me marca la pantalla. ¿Qué cosa, profe? La pregunta arriba dice, ¿cómo? ¿Cómo describe el hablante a la naturaleza en el poema Raba solitario como una nube? Exacto. Entonces, ¿cómo se describe la naturaleza entonces? A través de los narcisos. Y que estos narcisos son muchos, y estos brillan, ¿cierto? Titilan, son numerosos, ¿cierto? Que bailan con las olas, se les entregan muchos, pero están a eso mismo, a partir de los narcisos, está entregándonos un mensaje de la naturaleza en general. Y acá dice... Y también se entregan comparaciones con estrellas, ¿cierto? Que brillan, acciones humanas que bailan porque se mueven con el viento. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? También estas figuras literarias que he encontrado. Como actividad central, entonces ustedes van a tener que leer El amor es, que es un poema de Dulce María Loynaz, que está en la página 17 del libro de estudiante. Y si no está, si no tiene el libro de estudiante, lo puse en el Power igual. Entonces la idea es que ustedes mismos también nuevamente apliquen la misma estrategia de la estrategia de lectura que yo les enseñé, ya que es cómo identificar estas figuras, ¿cierto? Esta figura literaria, este lenguaje figurado, y para eso tienen que leer el poema, ¿cierto? Inferir el objeto lírico, dar cuenta, encontrar las pistas de cuáles son el objeto lírico, marcar las evidencias textuales, como también lo hice yo, ir encerrándola en este círculo y decir, ¿qué significa esto? ¿Qué querrá decir por esto? Y otorgar finalmente significado. Y para eso ustedes van a tener que responder estas dos preguntas. ¿Qué quiere decir el hablante lírico cuando dice, amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día? Y dos, ¿cómo describe el hablante a la naturaleza en el poema? ¿Ya? Porque recuerden que todos los poemas que hemos trabajado igual, a partir de que son de amor, también hablan de la naturaleza. Y aquí está el poema. Dice, amar la gracia delicada del cisne azul y de la rosa rosa, amar la luz del alba y la de las estrellas que se abren y la de la sonrisa que se alargan, amar la plenitud del árbol, amar la música del agua y la dulzura de la fruta y la dulzura de las almas, dulce, amar lo amable, ¿no es amor? Amor es ponerse de almohada para el cansancio de cada día, es ponerse de sol vivo en la ansia, de la semilla ciega que perdió, el rumbo de la luz aprisionada de su tierra, por su tierra, vencida por su misma tierra. Amor es desenredar marañas, de caminos en las tinieblas. Amor es ser camino y ser escala. Amor es amar lo que nos duele, lo que nos sangra por dentro. Es centrarse en la entraña de la noche y adivinarle la estrella en germen, la esperanza de la estrella. Amor es amar, desde la raíz negra. Amor es perdonar, y lo que es más que perdonar es comprender.
Amor es apretarse a la cruz y clavarse a la cruz y morir y resucitar. Amor es resucitar. Y entonces a partir de este poema ustedes tienen que identificar entonces de quién se está hablando, cuál es el objeto algírico, de quién se habla y responder esas preguntas que yo les dejé. Y para terminar, como actividad de cierre, dice, ¿qué relación puede establecer entre las imágenes del poema? Recuerden que cada poema nos entrega imágenes, ¿cierto? Amor, Profe, dígame. ¿hasta cuándo tenemos plazo para poder entregar estas actividades? Hasta el viernes, Ok, ¿ya? ya. Dice, Gracias. entonces, amor es cerrar, dice a través de la... ¿Cómo podríamos hacer una comparación, una relación entre el poema que dice amor y cerrar, el que acabamos de leer, con la afirmación que habíamos dicho anteriormente de Carl Sagan, que dice que debemos tratar mejor unos a otros y perseverar y amar nuestro punto azul pálido, el único hogar que conocemos, con el poema que recién leímos? ¿Qué relación tendrán? ¿Hay alguna relación? ¿Ambos hablan de amor? Ya, bien, sí, ambos hablan de amor, sí. ¿Y se refieren sobre una cosa igual en sí porque no es hacia una persona? Bien, bien, porque cierto que aquí no está hablando, ¿cierto? De una persona en particular, porque todo el rato está haciendo, ¿cierto? Estas comparaciones y estas metáforas con la naturaleza. Que amor es una raíz, ¿cierto? Es un germen que van haciendo, ¿cierto? Que se va reproduciendo, ¿ya? Que amor es perdonar, ¿ya? Pero todo está... Los dos siempre hablan sobre la naturaleza igual. Exacto, del amor y de la naturaleza. Muy bien. Sí. Y ahí para terminar de verdad, este es el libro que nos toca ahora para septiembre de lectura complementaria, que se llama Yo Simio. Así que aquí les puse como una imagen de la portada del libro que yo encontré en internet, y acá está para que lo vean, que está en Webclass. Ya, esto es un pantallazo de Webclass. Y en Webclass sale con en esta portada. Entonces se llama Yo Simio, de Sergio Gómez. Este sí que no lo he leído, no conozco al autor, así que lo desconozco. Yo creo que debe tener más que ver con la unidad esta de la naturaleza. Así que debe ir por ese lado. Ya vamos a dejar de compartir. Profesora, Dígame.